En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, iniciamos labores bien temprano, las 6:05. Marca el reloj de inicio de esta primera emisión del noticiero de Televen, 6:05 de la mañana. Muchas gracias por estar allí, por acompañarnos y por darnos esa audiencia tan especial. Además de todo ello, pues vincularse, participar, involucrarse, enviar sus mensajes a través de la red social Instagram. Su dirección, @el_noticiero Televen. Vamos a comenzar pues a labrar caminos, ¿no? Y comenzar a desglosar lo que es la agenda de este día, martes 17 de junio. Siguen los temas internacionales marcando la pauta, están en posición de jerarquía, una situación muy delicada la que se está viviendo en el Medio Oriente. Ya comenzaremos entonces a ofrecer los detalles. Comencemos con lo nuestro. Bueno, continúa la situación de violencia, los bombardeos misilísticos, bueno, y no solamente el ataque a, digamos, espacios militares en Irán, también Irán responde con bombardeo hacia algunas ciudades de Israel, Haifa, Jerusalén, parcialmente, pero sobre todo Tel Aviv, que ha tenido ya un número significativo de víctimas. Del lado iraní, desde luego, también hay un número bastante significativo, cuantioso de víctimas, pasan de 200, ya sobre esto se ha informado, hay un nivel de expectativa por la cuantificación de cuántas personas más, porque los ataques con drones, con misiles, con cohetería se mantiene. Esto pues ha colocado al mundo en vilo, sin duda alguna. Se está tratando en ese sentido de trabajar. Hay una propuesta de los Estados Unidos para detener la guerra. Ha respondido de manera favorable. No se conocen los detalles, atención. Ha respondido de manera favorable el presidente francés Emmanuel Macron sobre la propuesta de los Estados Unidos. Eso sí, advertía Macron que no se esté pensando, como lo ha asomado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un cambio de régimen. Eso no es lo prioritario, no es lo que se está planteando con firmeza, sino detener la guerra por los efectos que está generando, no solamente en lo que es el escenario geopolítico, sino también en la economía internacional y particularmente el reflejo en el mercado de energía, en el mercado petrolero. Es una situación bastante pues delicada, la que se vive. El precio del petróleo comienza a subir de manera significativa, incluso algunas proyecciones, si por ejemplo llegara a cerrarse el estrecho de Hormuz, zona crítica por donde pasa una cantidad o un porcentaje significativo del petróleo del mundo, pudiera, esto lo proyectaban autoridades petroleras iraquíes, incluso a $300 el barril. Imagínense lo que eso significaría, ¿no? Comienza entonces también a pensarse frente a esta realidad lo que significa tener de este lado del hemisferio un país como Venezuela con tan significativa reserva de petróleo en el mundo, la más apreciable en crudos pesados y extrapesados. Ya en Estados Unidos, atención, comienzan a plantearse lo que estratégicamente significa retomar la compra de petróleo venezolano. Imagínense a dónde hemos llegado a pesar de las fricciones y la rivalidad que existe y las decisiones que han surgido y las sanciones del gobierno de Donald Trump, sobre todo en empresas o sobre empresas como Chevron y otras de los Estados Unidos. Lo cierto es que también, retomamos el tema Medio Oriente, es que se ha desarrollado un debate bastante duro, bastante amargo, donde incluso incursiona el primer ministro de Israel señalando que tal vez con la desaparición del Ayatolá Ali Khamenei pudiera entonces ponerse fin a la guerra, es decir, girando alrededor de una figura, de un hombre, de un individuo, quien es el líder religioso y político de ese país sin duda alguna. Entonces, hasta esas cosas, lo dijo en una entrevista a un medio de comunicación social el primer ministro Benjamín Netanyahu.
La situación es más delicada aún cuando se aprecia lo que escribe en su red social Truth Social Donald Trump, quien se retiró intempestivamente de la reunión del Grupo de los Siete que se estaba desarrollando en Canadá. Se retira para convocar en el día de hoy una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, pero escribió en su red social que a eso iba, que invitaba a la población a que se marchara de Teherán, como visualizando que si no se llega a un acuerdo entre Israel e Irán, con la intermediación de algunos países como Estados Unidos o Rusia o tal vez otros, Francia tal vez se sumaría, pues pudiera desatarse una guerra feroz de mayor intensidad con ataques y bombardeos generales hacia la capital iraní, que también respondería de la misma forma como ya se aprecia. El escudo de defensa israelí, decían ayer algunas de las autoridades, está funcionando bien a pesar de que algunos misiles han caído y han generado un número de personas muertas, de heridos y también de destrucción de bienes materiales. Pero es muy difícil, ¿no? Y esto último que decía Trump, él a veces es un tanto amarillista en el manejo de la red social, pero decir esto es como una advertencia que coloca al mundo pues, en un nivel de incertidumbre o expectativa. Estamos haciendo seguimiento a esta situación y lo que surja pues lo ofreceremos como información a todos ustedes. Seguimos en nuestro resumen. Bueno, el tema del restablecimiento del tráfico aéreo comercial, de pasajeros, de carga, de correos entre República Dominicana y Venezuela es confuso, así como ayer lo decíamos, y sigue siendo porque ayer mismo en su programa que habitualmente tiene los lunes en la televisión estatal, Nicolás Maduro hablaba que sí que se restablece, que ordena el restablecimiento, que las líneas aéreas venezolanas están preparadas para reiniciar. Lo dijo a propósito de la visita de la hija de Rubí Pérez, el cantante fallecido en la discoteca Jet Set hace algún tiempo atrás. Se lo dijo a Sergio Vargas, el cantante que vino también acompañándolo a ella, y una delegación dominicana que se reunió el fin de semana en Miraflores y ha recibido, según Maduro, solicitud de la comunidad venezolana, que hay miles de venezolanos viviendo en República Dominicana, para que se restablezca ese tráfico comercial. Sin embargo, el presidente de República Dominicana, José Abinader, decía ayer que ellos siguen evaluando, estudiando, conversando, para ver en qué momento, ojalá sea así, ojalá de verdad se restablezcan los tráficos comerciales con diferentes países del mundo. Entonces, decía Abinader que están evaluando la situación, que la están estudiando, y bueno, Maduro dijo que están dispuestos de una vez, que las líneas aéreas, repito, están preparadas. A ver qué decide la Autoridad Aeronáutica Civil de República Dominicana. Recuerden que desde el 31 de julio del año 2024 se suspendieron esos vuelos. Continuamos. Ayer hubo una reunión entre el canciller de la República y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El canciller Iván Gil planteó el tema del respeto de los derechos humanos de los migrantes venezolanos que están detenidos en El Salvador. La situación sigue siendo muy tensa, sigue siendo muy crítica. Están solicitando los organismos de Naciones Unidas un pronunciamiento mucho más riguroso, mucho más estricto, mucho más beligerante, pudiera decirse, con la protección de estos venezolanos que están detenidos, que de acuerdo a informaciones de organismos internacionales, en su mayoría ni siquiera tienen algún tipo de antecedente penal o criminal. Pero están detenidos porque lo envió dentro de esta vorágine que muchos la califican de absurda, de deportación hacia El Salvador, y el gobierno de Bukele se puso a la orden para colocarlos en este centro de confinamiento del terrorismo. Tétrica la nomenclatura, ¿no?, en este caso. Bueno, lo cierto es que eso se planteó en el día de ayer. Nos vamos ahora a Colombia. Situación de verdad profundamente difícil y crítica la que tiene el senador Miguel Uribe Turbay. Un sangramiento intercraneal, de acuerdo a la información que revelaba la Fundación Santa Fe, que es el hospital donde está internado. Se le tuvo que intervenir nuevamente de manera quirúrgica. Es muy delicado, hubo movilizaciones, hubo nivel de expectativa e incertidumbre sobre lo que puede pasar con su vida. Es sumamente delicada la situación, de acuerdo, ¿no?, al reflejo que expresan las autoridades médicas que le están atendiendo y que le han intervenido ya en 2 ocasiones. Su intervención fue ayer en horas de la mañana. Bueno, seguimos con otras informaciones importantes.
Hay temor de que ese importante y significativo activo que tiene Venezuela en los Estados Unidos, que es Citgo Petroleum, pueda perderse. Avanza el proceso de subasta y es muy probable que para una fecha antes del 2 de julio, que está muy cercana, en términos generales se pueda conocer la decisión final, la subasta y el precio en que habrán de asumirse las acciones de PDVSA Holding, que es la casa matriz de Citgo Petroleum en los Estados Unidos. Ese gran activo, muchos piensan que está en riesgo ya de perderse, porque si la decisión es clara, definida y contundente, definitivamente las acciones se tienen que vender y perderse Citgo para la nación venezolana. Vamos ahora con más de petróleo. Ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo que la producción venezolana en el mes de mayo fue de 1.066.000 barriles por día, un ascenso pequeño pero importante, de 15.000 barriles más diariamente en la producción del pasado mes de mayo. Bueno, y con esto que viene, que comentamos antes, con la situación que puede presentarse en el mercado internacional de los hidrocarburos, pues juega un papel determinante para el hemisferio occidental el petróleo venezolano. Y repito, eso lo están evaluando. Bueno, vamos un poco con la actualidad nacional. Hoy vence el plazo para las postulaciones de candidatos que aspiren a ser alcaldes o que aspiren a renovar su mandato si están en el ejercicio de su cargo, y también en el caso de los concejales, los nuevos o los que quieren renovar también. Ayer, por cierto, de parte de la oposición se expresaba el secretario general del MAS, Felipe Mujica, señalando que si no hay unidad en respaldo a alcaldes que quieren reelegirse o nuevos alcaldes, si no hay unidad opositora, lo más probable es que el gobierno siga ganando elecciones, siga sumando alcaldes y siga sumando concejales. También Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, se refería al tema de los candidatos. Ya fueron escogidos, según decía, casi el 90% para las postulaciones, y agregaba que los candidatos, ya sea alcalde o alcaldes o a concejales, no deben tener vinculación familiar ni con ministros, ni con alcaldes, ni con gobernadores. Bueno, a ver si eso se cumple rigurosamente, como muchos dentro del propio partido del gobierno y del gran polo patriótico lo están exigiendo. Algunos otros temas. En lo internacional, mañana se entrega Cristina Fernández, se anuncia una gran movilización. Ayer mismo trancaron vías importantes sus partidarios, autopistas muy importantes en Buenos Aires. Se habla de una gran movilización mañana. Ella se entrega a la justicia, tendrá que responder por acusaciones y condena de 6 años, probablemente en arresto domiciliario y a perpetuidad, cerrársele la posibilidad de ir a algún cargo político, porque hubo hechos presuntamente, en principio, luego confirmados, de corrupción, de acuerdo al tribunal, decisión ratificada por una corte de mayor jerarquía. En Bolivia, Evo Morales trata de deslindarse de los hechos de violencia, pero dice que no los puede detener porque esto vinculado al que no se aceptara su candidatura presidencial. Bueno, y en deportes nos encontramos con que sigue el Mundial de Clubes. Ayer el Chelsea obtuvo un triunfo significativo ante el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que es de la liga de Major League Soccer, como llaman en Estados Unidos. También empates importantes entre Boca Juniors y Benfica. Hoy juega el River Plate de la ciudad de Buenos Aires. En fin, sigue la actividad con transmisión exclusiva y señal abierta de Televen. No lo olviden, todos los juegos del Mundial de Clubes. Recuerden que pueden ustedes continuar el contacto, pueden mantener ese vínculo que ya iniciaron a través de la red social Instagram, cuya dirección es @el_noticiero Televen, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, informe del tiempo. Estamos ya metidos en tiempos de lluvia. Y bueno, siempre al final un resumen de lo que ustedes nos envían a través de esa red social que colocamos a la orden de todos ustedes. Así que les dejo con, pues, Gaudí Ricardo. Buenos días.
Buen día, caballeros, buen día Venezuela, gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 17 de junio de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo recorrido informativo y por supuesto en este nuevo amanecer lluvioso en el caso de Ciudad Capital. ¿Cómo estás, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. En efecto, hay que estar muy pendiente de la lluvia el día de hoy, tomar las previsiones correspondientes, pero por supuesto que nosotros también les vamos a recordar las formas como tienen ustedes de estar en contacto con nosotros. La primera es a través de nuestra plataforma Televen Stream, le permite disfrutar de la programación de Televen donde usted se encuentre a la hora que usted quiera. Si no logra ver nuestra transmisión en vivo, puede hacerlo después, posteriormente, en nuestra cuenta en YouTube. Y también tenemos para todos ustedes nuestra tradicional señal abierta que llega a todo el país. Bueno, ya la audiencia conoce entonces todas las coordenadas para estar en contacto directo con la programación de Televen y por supuesto con la primera emisión del noticiero. Así que nos vamos a la mesa de transmisión. Le decimos al señor director que ruede coletilla. Vámonos. Iniciamos este recorrido por la prensa digital el día de hoy con portada digital del diario El Universal. Ellos dan prioridad al siguiente titular: declaraciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Dice Maduro, 2 puntos, no habrá más guarimbas ni violencia terrorista. Dice el sumario de esta nota que el jefe de Estado recalcó que los organismos de seguridad trabajan 24 horas al día para desarticular planes desestabilizadores. En otro titular que reseña esta portada digital del Universal tenemos Canciller Gil, 2 puntos, sanciones infringen el derecho soberano de los estados. El sumario reseña que son una violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Más abajo el titular es el siguiente: Diosdado Cabello sobre el caso Juan Guaidó, 2 puntos, robó hasta a su propia gente. También destacan en esta portada el tema internacional con una gran fotografía. Centran atención en la situación delicada que se vive en el Medio Oriente. Dice el titular, rechazan ataques a la televisión iraní. Reseña parte de esta nota que informes de medios locales confirmaron que las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque directo contra el edificio que alberga la sede de la radio y televisión estatal de Irán. El incidente ha generado una considerable atención y rechazo, especialmente tras la difusión en diversas plataformas de redes sociales de un video que captura el instante preciso en que se produjo el bombardeo. Amigos, vamos a revisar la portada del diario 2001. El titular principal aborda el tema económico. Exportaciones no petroleras está en alza. Estas declaraciones corresponden al presidente de la República, Nicolás Maduro, señala acá el diario 2001. Dice además que hubo un crecimiento de 87% en este rubro, o sea, de las exportaciones no petroleras. Explica que el objetivo es el liberar al país del ingreso de los hidrocarburos. Nos vamos ahora a un tema un tanto más coloquial, pero muy cercano, porque están preparando la percha. ¿Y usted sabe para qué? ¿Para qué, Salmerón? Estamos lejos de diciembre. Bueno, pero hay otros momentos importantes en el resto del año y ya se acerca uno para muchos estudiantes universitarios, porque llega el momento de la tan anhelada y esperada graduación. Así que por eso están alistando la percha, las pintas, sí, dicen señor, por ahí. Están ahí viendo todas las ofertas que hay para la compra, bueno, de este traje que seguramente va a traer muchos recuerdos y que uno siempre lo tiene así como en el corazón. Además quedan las fotos, señor, los videos, y hay que estar elegante. Bueno, fíjate que la nota dice que durante esta época del año son muchos los estudiantes universitarios que finalizan sus estudios, por lo cual buscan prendas acordes para recibir sus diplomas. Hay muchas opciones, aunque también te voy a decir algo, la toga y el birrete ya es suficiente. Es suficiente, ¿verdad? Sí, para que esa pinta sea de lujo, sí, de lujo. Y además recuerda pues todo el esfuerzo que se ha realizado a lo largo de tantos años. Bueno, otros temas presentes en esta portada. Uno internacional: Estados Unidos se coloca a un paso de atacar de forma directa a Irán. El presidente Trump recomendó evacuar Teherán al tiempo que medios estadounidenses dan por hecho la orden de intervención. Bien, vamos ahora con portal web del diario Últimas Noticias. Ellos destacan una información de sucesos. Dice: asesinado oficial de Poli Carabobo y herida a su madre. ¿De qué va esto? Lo reseña la nota en detalle. Dice que funcionarios de la Policía del Estado Carabobo abatieron
a un sujeto identificado como José Gregorio Raga, acusado de asesinar a un oficial de ese cuerpo de seguridad. En el sitio Instagram de Poli Carabobo se relata que el viernes pasado el oficial Roigar Javier Velandia Camacho, de 22 años, se desplazaba en una moto por Plaza de Toros Sur de Valencia. Llevaba de parrillera a su madre. Al parecer el policía colisionó su moto con otra y eso desencadenó el ataque armado que le hicieron posteriormente. Luego del incidente vial, el uniformado tomó rumbo a su casa, ubicado en el barrio Las Flores. De camino a su residencia, el oficial fue seguido por José Gregorio Raga, quien le disparó hasta causarle la muerte. La mamá del policía también salió herida. Horas después, una comisión se dirigió al sector Lago Jardín, donde ubicó a Raga, quien quedó abatido tras enfrentarse a los policías, dice el reporte. Vamos a hablar de deportes y lo hacemos ahora con nota que extraemos del portal del diario Líder. Ronald Acuña Jr. es uno de los MVP de la semana. El venezolano terminó esta semana 21-13 con promedio de 6-19, 3 jonrones, 2 dobles, 6 remolcadas y 8 anotadas. Es la información que nos trae este periódico para el día de hoy. Con estos números, la temporada 2025 de Ronald Acuña Jr. en apenas 21 juegos sigue en aumento. Bueno, Salmerón, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa, ¿le parece? Es la hora. Decía una canción por ahí. Sí, allá rodó esa cédula. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Una investigación reveló que las personas que tienen síndrome de Down pueden registrar cambios cerebrales hasta 15 años antes de que hayan sido diagnosticados con Alzheimer. El ensayo clínico fue realizado por científicos del Instituto Barcelonés de Investigación Sant Pau y se basó en la realización de estudios en 397 personas, 259 de ellas con síndrome de Down y 138 sin esta condición. Todos fueron evaluados con resonancia magnética de alta resolución, análisis de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y una caracterización clínica y neuropsicológica detallada. Tras analizar los resultados, los especialistas hallaron que las personas con este trastorno genético pueden registrar pérdida de volumen y grosor cortical en partes del cerebro entre 13 y 15 años antes del inicio de los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa. Según este informe, más del 90% de la población con síndrome de Down podría desarrollar Alzheimer a lo largo de su vida. Sin embargo, aún se necesitan más estudios para sustentar esta hipótesis. Génesis Rivas, Televen. En Aragua, con la portada digital del periodiquito, iniciamos la revisión de la prensa regional. Ellos destacan un caso que tiene que ver con la fuente sucesos. Localizaron el cadáver de pescador desaparecido. Tienen allí varias gráficas que tienen que ver con esta lamentable nota y reseña el sumario que el cuerpo de Juan Carlos Weffer fue hallado cerca de Paraguaypoa, en el estado Zulia. Falta por ubicar a un tercero. Partieron desde el estado Falcón y naufragaron el pasado 29 de mayo. En una nota internacional que tiene que ver con el mundo del deporte, condenaron a aficionados por el caso Vinicius. ¿De qué va esto? Lo destaca la nota. Reseña que un tribunal español condenó a 4 personas que colgaron un muñeco con la figura del astro del Real Madrid, Vinicius Jr., de un puente hace 2 años. Esto lo informó ayer la Liga. Vamos a revisar ahora información del periódico Maturín News que circula en el estado Monagas. Titular principal, tema de comunidad. 41 viviendas en riesgo por socavamiento. Esto es en la ciudad de Maturín. Las familias que podrían perderlo todo se encuentran ubicadas en 5 sectores de Maturín, como Bajo Cambalache, de Palo Negro, Los Cortijos, Calle Trinidad de la zona centro y Araguaney 1 y 2. También leemos lo siguiente: maturinenses piden reparar aceras en varios puntos de la ciudad. Y bueno, un tema que ya habíamos abordado anteriormente: más de $100 podrían gastar padres en graduaciones de sus hijos. Los padres y representantes aseguran que podrían gastar dicho monto con todo lo que incluye este acto, aunque recuerden que también ya el Ministerio de Educación dijo que esos paquetes que se estaban utilizando en educación media pues no estaban autorizados, ¿no?
Es así, es importante tener en consideración esto que acabas de acotar, pues porque los padres siempre andan allí, por supuesto, sacando números cuando llega esta época de graduaciones, por lo que hablábamos anteriormente, la percha, también todo esto del atuendo que se utiliza en estos actos. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Nos comparte la hora, Salmerón? Son las 6:34 de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Lo veo apurado. Nos vamos. ¿Me acompaña? Vámonos. Venga. WhatsApp anunció la incorporación de espacios publicitarios en su plataforma, marcando un cambio significativo en su modelo de negocio, que hasta ahora había evitado la publicidad, a diferencia de otras plataformas de Meta, como Facebook e Instagram. La implementación de anuncios comenzará a nivel global este lunes, aunque su despliegue será gradual, por lo que no todos los usuarios los verán de inmediato. Según Meta, esta iniciativa busca generar una nueva fuente de ingresos para financiar inversiones de inteligencia artificial y otros proyectos a largo plazo. Los anuncios aparecerán exclusivamente en la pestaña Actualizaciones, una sección separada de la bandeja de entrada y las conversaciones privadas que registran 1.500 millones de visitas diarios. Hasta ahora, la publicidad en WhatsApp se limitaba a mensajes promocionales enviados a través de WhatsApp Business, con consentimiento del usuario y a pruebas piloto en mercados seleccionados. Este nuevo enfoque busca equilibrar la monetización con la experiencia del usuario, manteniendo la privacidad como prioridad. Iniciamos la revisión de diarios internacionales en República Dominicana con la portada de Diario Libre, tema económico. Junta suelta las amarras de la política monetaria para oxigenar la economía. El Banco Central asegura que apoyará el ritmo de crecimiento. ¿Qué trae la portada digital del Vocero de Puerto Rico? Se lo contamos de inmediato. Ellos dan prioridad al siguiente titular: más de 40 nacionalidades entre los arrestos del HSI, que es la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Y dice el sumario que desde enero la agencia federal ha intervenido con más de 500,000 de personas desde países tan cercanos como República Dominicana y tan distantes como Nigeria, Rusia y Japón. Vamos a revisar ahora la tercera de Chile. El titular nos dice: licencias médicas. Gobierno destituye a superintendenta de Seguridad Social. ¿Por qué? Bueno, señala la nota que Pamela Gana quedó en entredicho luego de que la Contraloría evacuara un informe según el cual más de 25,000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, lo que reveló graves deficiencias en la labor de este organismo. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en La Guaira, Falcón, Lara, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Zulia y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 27. ¿Qué hay de San Cristóbal? Abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 21. Vamos a Barcelona, allí estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 24 grados centígrados y la máxima de 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Revisamos de inmediato las notas que llegan a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Son mensajes que nos hacen llegar pues nuestros seguidores. Por acá nos dicen que las vías de comunicación en Anturén, esto es en Portuguesa, que no están en buen estado. También nos escriben para decirnos que hay malos olores en el municipio de Los Guayos, Paraparal, esto es en el estado Carabobo. Y por acá también nos dice uno de nuestros seguidores que está poniéndose al día con la información, esto antes de salir a trabajar, a la escuela y a la universidad. Bueno, gracias a todos por sus mensajes.
Claro que sí, agradecemos estos mensajes y en cuanto a las denuncias esperamos tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, nutrida información. El nivel de expectativa sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente va a tener reflejo en el desarrollo de esta primera emisión de noticiero de Televen y es uno de los temas que vamos a ponderar en este nuevo resumen que presentamos de inmediato. Bueno, fíjense esto, la escalada bélica entre Israel e Irán acapara sin duda alguna el interés mundial. Jonathan Cárdenas nos tiene preparado un reporte especial para saber cuál es el origen del conflicto y cuáles son sus posibles consecuencias. La situación está muy tensa. Nos vamos al estado Nueva Esparta, tenemos información económica. La nueva directiva de Fedecámaras Nueva Esparta busca incrementar el desarrollo en la entidad insular. Nuestra corresponsal Lisbeth Miquilena nos ampliará la información más adelante. Seguimos en el oriente del país, pero ahora en el estado Anzoátegui. 300 familias de allí, afectadas por las lluvias, recibieron asistencia, medicamentos, también alimentos por parte de la alcaldía del municipio Independencia. Notas internacionales, hay varias en el segmento, vamos a destacar este por lo pronto, o esta. Incendio en cárcel de Uruguay deja 4 reclusos fallecidos. Bueno, hablaremos del sector de los restaurantes. En el segmento de la entrevista estaremos compartiendo con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Bueno, una nueva polémica rodea a Alejandro Sanz. ¿Quieres saber de qué se trata? Todos los detalles en Lo Actual. Bueno, como siempre a esta hora hacemos una pausa, va a ser muy breve, regresaremos enseguida para entrar en los detalles de las informaciones con Cruz Mila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, muy bien. ¿Tú? Bien, chévere, disfrutando del Mundial de Clubes por Televen. Ajá, muy bien. Sí, señor, estamos con mucho deporte en esta semana. Feliz día para todo el equipo, para ustedes en sus hogares y por supuesto para mi compañero también Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Cruz Mila, muy bien. Buenos días para ti, buenos días Carlos, buenos días Gaudi, Ricardo. Como siempre digo, es un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y por supuesto con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. El 17 de junio celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el fin de que la población adopte las medidas necesarias para combatir estos fenómenos que tanto daño hacen al planeta y sus habitantes. Bien, amigos, hacemos una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, una persona perdió la vida y otras 2 resultaron heridas en Bélgica, producto de un ataque con un arma blanca. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela está lista para reactivar los vuelos con República Dominicana. Decidí abrir nuevamente los vuelos Caracas, Santo Domingo, para conectarnos República Dominicana, nuestra hermana República Dominicana, con la República Bolivariana de Venezuela. Estamos esperando ya las líneas aéreas privadas venezolanas están listas para viajar. El primer mandatario nacional indicó que el Ejecutivo venezolano está esperando la autorización por parte del gobierno dominicano, asegurando también que no permitirá que se ejecuten nuevos actos de violencia en nuestro país. A toda hora estamos vigilando y cuidando la paz del país. Aquí no nos van a venir a embochichar más nunca y a llenar de violencia el país. Guarimba, golpe de Estado, violencia terrorista en Venezuela, más nunca. Y el que se coma la luz, pa'l pote. Señaló que todos los cuerpos de seguridad del país se mantienen desplegados para garantizar el bienestar de Venezuela. En Táchira, autoridades nacionales se comprometieron a realizar los trabajos necesarios para proteger las vías principales afectadas por las continuas precipitaciones.
Una de las primeras obras a realizar es un muro de contención en la Troncal 5 que comunica a la entidad fronteriza con el centro del país. La Troncal 5 es una de las más importantes vías de comunicación de la entidad. El río Torbes socavó gran parte de esta carretera de mayor circulación de tránsito pesado y liviano. Representantes del Gobierno Nacional, como el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Eliezer Márquez, y Juan José Ramírez, ministro de Obras Públicas, se trasladaron hasta la zona donde se comprometieron a dar respuesta a la contingencia. Vamos a hacer un muro de contención con el empleo de sacos de polietileno que se utilizan para poder hacer, primero encauzar el río en su margen correspondiente y posteriormente proteger el cuerpo de la vía, que es lo que nos interesa para que la troncal garantice la seguridad a todos los vehículos. Yendo aquí haciendo una evaluación de todos los daños que han producido las últimas lluvias en las últimas 48 horas aproximadamente, Freddy. Bueno, estamos haciendo un levantamiento, la orden de nuestro presidente es traer soluciones al Táchira. La comitiva nacional estuvo acompañada por el gobernador del estado, Freddy Bernal. Después del recorrido se realizó una reunión de alto nivel. Allí el primer mandatario regional resaltó el trabajo que se está realizando en los 12 municipios afectados en materia vial. Ya hay las maquinarias dragando los ríos y haciendo las primeras obras de estabilización para luego abordar las obras de carácter estructural. El despliegue de los organismos de seguridad se mantiene, ya que los pronósticos reportan fuertes precipitaciones para los próximos días. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó 800 litros de gasolina, más de 280 litros de aceite para motor y diversos materiales a grupos irregulares en el estado Amazonas. La Fuerza Armada precisó que estos hidrocarburos eran usados por personas que se dedican a la minería ilegal alrededor de la comunidad indígena de San Antonio del municipio Atabapo. En la operación también fueron decomisadas más de 30 correas para motor, 16 martillos demoledores, 2 cuatrimotos, 20 palas mineras y una motosierra. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. 2 funcionarios de la Policía Nacional acusados de presunto robo fueron detenidos en el estado de Aragua. De acuerdo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, los sujetos habrían despojado a un ciudadano de su motocicleta, por lo que serán imputados por los delitos de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego. El gobierno nacional pidió a la Organización de Naciones Unidas actuar en defensa de los derechos de los migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos y detenidos en El Salvador durante un encuentro entre el canciller de la República, Iván Gil, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Gil señaló que los venezolanos allí detenidos están bajo persecución y ataques cargados de odio, racismo y xenofobia por parte de la administración estadounidense. En la reunión, ambos representantes además abordaron las acciones de Guyana tras el otorgamiento de concesiones a corporaciones transnacionales para la explotación de hidrocarburos en aguas aún no delimitadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por mayoría una resolución presentada por Venezuela que proclama el 4 de diciembre como Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. Es una resolución que propuso Venezuela sobre un tema tan difícil como es las medidas coercitivas unilaterales. Venezuela viene trabajando este tema de hace años y Venezuela es un país que ha sido agredido precisamente con las medidas coercitivas. Y Venezuela ha logrado convencer a través del grupo de amigos de la Carta, en un trabajo de hormiguita desde hace años, a la Asamblea, a una gran mayoría de 116 para que aprueben este día. Una construcción de liderazgo, ladrillo por ladrillo, día por día, y estamos convenciendo al mundo de que Venezuela tiene razón. Moncada también rechazó las acciones de Israel contra Irán y Palestina y destacó que estos países han sido agredidos actualmente por las medidas coercitivas. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, para combatir el cambio climático, fueron sembradas más de 550 plantas en el estado de Aragua.
Al menos 224 muertos en Irán y más de una decena en Israel ha sido el saldo de los ataques entre ambos países en los últimos 4 días. En medio de todo eso, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que acabar con la vida del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, no va a escalar el conflicto, más bien lo va a terminar. Hoy nos acompaña en el estudio nuestro compañero Jonathan Cárdenas, quien profundizará sobre la escalada bélica que acapara en este momento el interés mundial. Jonathan. Cruzmila, Adrián, muy buenos días para ustedes y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, esto empezó el pasado viernes cuando el ejército israelí perpetró un ataque sin precedentes en horas de la noche con el supuesto objetivo de evitar la ampliación de sus armas nucleares. Sin embargo, un alto funcionario de Estados Unidos declaró a la agencia AFP que habían descubierto un plan de Israel para acabar con la vida del ayatolá Ali Khamenei y que el presidente Donald Trump se opuso y recomendó que no lo hicieran. Pese a esto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian señaló a Estados Unidos como principal responsable del conflicto, recurriendo a la intimidación y a su juicio, permitiendo que Israel invada su país. Hizo un llamado a los iraníes a dejar las diferencias de lado y mantenerse firme contra lo que calificó como una agresión criminal genocida. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Netanyahu de atacar su país para obstaculizar las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Destacó que si Trump es consecuente, hace falta una llamada desde Washington para amordazar al primer ministro israelí, esto en palabras textuales de él, y que eso podría allanar el camino para un retorno a la diplomacia. Irán por el momento ha cancelado las negociaciones sobre el programa nuclear iniciadas por la administración estadounidense. Una de las preocupaciones actuales en la región trata sobre la posibilidad de que esta situación ocasione un conflicto con el país norteamericano. Estados Unidos es considerado uno de los principales apoyos militares de Israel. Tiempo atrás, desde Teherán, se ha amenazado con tomar represalias hacia bases estadounidenses en el Medio Oriente. Entre Egipto y los Emiratos Árabes, se estima que Estados Unidos mantiene 8 bases permanentes y otras temporales. Los demás países en la región han condenado que Israel haya iniciado estos ataques. En Irán, específicamente bajo la denominada Operación León Ascendente, acabaron con la cúpula del comando militar iraní y dañaron varios de sus instalaciones nucleares, mejor dicho, de Israel a Irán. Se confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Qasemi, y de su número 2, Hassan Mohaqqed, además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri, también la del jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, y de Ali Shankani, quien había sido designado precisamente para dirigir el Comité de Negociaciones Nucleares con Estados Unidos. Uno de los momentos que causó gran conmoción en la opinión pública internacional fue un ataque perpetrado por parte de Israel al edificio principal de la radio y televisión de la República Islámica de Irán al momento en que una presentadora de noticias se encontraba al aire. Esto ocurrió ayer, vamos a verlo. Bueno, imágenes que le han dado la vuelta al mundo, tanto esta como otras de esta lamentable situación. También hay que decir que desde Irán han lanzado al menos 9 olas de misiles hacia Israel en respuesta a sus ataques. Las víctimas que se han registrado han sido zonas residenciales. Esta noche de lunes para martes, el portavoz de los llamados guardianes de la revolución de Irán aseguró que la novena salva tuvo una combinación de misiles y drones. Desde Israel, tratando de interceptar vía aérea estas ráfagas, aseguraron que las zonas más afectadas han sido el distrito Da, Jerusalén, la meseta costera y también el norte de la nación.
El origen de este conflicto entre ambos países no es nuevo y se remonta a los años de 1979, después de la Revolución Islámica en Irán. El nuevo gobierno para esa época, liderado por el ayatolá Khomeini, adoptó una postura opuesta a Israel y promovió una política de resistencia contra lo que consideraba la opresión sionista en Palestina. Desde Teherán comenzó el apoyo hacia grupos anti-israelíes como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Entre 1980 y 1988 ocurrió la guerra Irán e Irak e Israel adoptó una postura de apoyo implícito hacia Irak, agravando las tensiones entre ambos países. Y así lo han hecho con gobiernos de otras naciones que han tenido conflictos con Irán, además de múltiples amenazas entre ambos países durante los últimos años. El conflicto ya ha tenido repercusión en la economía mundial. El precio del petróleo subió aproximadamente el 13% según Bloomberg. El mismo medio reseñó que el oro también tuvo una alza de 1.7% después que Israel realizara el primer ataque el pasado viernes. Agregaron que los índices de Wall Street abrieron a la baja y que las acciones de las aerolíneas registraron caídas tras el temor a que los precios del combustible se eleven. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ofreció para desempeñar un papel de facilitador para poner fin al conflicto y ha sido uno de los que ha pedido el fin inmediato de las hostilidades, así como también sus homólogos de Rusia y Francia, mientras que China recomendó a sus nativos que se encuentran en Israel en estos momentos abandonar este país inmediatamente. Además, también se han visto muchas imágenes de las colas de tráfico de vehículos intentando salir de la ciudad de Teherán. Continuamos revisando otras informaciones. Más de 200 empresas de nuestro país participan en la primera feria Hecho en Venezuela, que se celebra en la ciudad de Estambul, en Turquía. La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, en compañía de la ministra de Turismo, Leticia Gómez, y la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones y Marca País, Daniela Cabello, encabezan la delegación venezolana resaltando las potencialidades de la nación. La primera feria Hecho en Venezuela, que se realiza fuera de nuestro espacio geográfico. Y no es cualquier cosa decir que estamos en un país que es una historia civilizatoria, socio estratégico de Venezuela, pero con gran influencia en la región. Entonces, tener aquí más de 230 empresarios venezolanos que tienen más de 600 productos siendo exhibidos, importantes ruedas de negocios, reuniones B2B ocurriendo en paralelo, da cuenta del excelente nivel de las relaciones bilaterales y sobre todo del liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro y del presidente Erdogan. En un mapa superior que no solo es comprar y vender, que se trate de inversiones productivas, del desarrollo de la agroindustria, de la industria, del turismo y de todas las ramas del trabajo económico integral. Y hoy estamos cumpliendo esa orden. Convencidos de que esta feria constituye una plataforma concreta para seguir fortaleciendo nuestra diplomacia económica. La meta planteada para el intercambio entre ambos países es de $3.000 millones entre los diversos rubros que se pueden comercializar entre Venezuela y Turquía. Continuamos con más información. En Anzoátegui, más de 300 familias de 12 comunidades en las riberas del Orinoco fueron atendidas por la alcaldía del municipio de Independencia debido a la vulnerabilidad que presentan por las lluvias y la crecida del río. Es de recordar que cada año, cuando el río Orinoco aumenta su caudal, un importante número de estas casas ubicadas en el costo quedan bajo el agua por varias semanas. Estamos aquí en el costo del Orinoco, específicamente en Juan Pedro del Remanso, comunidad que estamos atendiendo con operativos médicos, también entregando sulfatos para el tratamiento de las aguas, entregando medicamentos, entregando alimentos. Más de 800 personas que están aquí en estas comunidades vulnerables que con la crecida del río son afectadas históricamente. El mandatario local indicó que actualmente el río Orinoco registra un crecimiento de 13 centímetros por día producto de las lluvias. También vienen en los próximos días apoyos con
insumos para los artes de pesca, jornadas de control de vectores para garantizar que nuestra gente esté sana en estos momentos de vulnerabilidad y de crecientes históricas del río Orinoco. El alcalde también dijo que trabajan en un plan preventivo para atender a las comunidades que quedarán afectadas por la crecida del río Orinoco. Desde la zona sur del estado, Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En el marco de la primera consulta popular destinada a los jóvenes del país, la coordinadora estatal de la juventud del estado Miranda, Yeuresca La Rosa, adelantó que ya han identificado proyectos importantes que pueden ser implementados en la entidad. Hemos encontrado diversas opiniones y diversos emprendimientos que tienen las juventudes del estado, que constan, por ejemplo, de algunos proyectos socioproductivos para desarrollar la tierra, sobre todo en el eje de Barlovento y en el eje de Altos Mirandinos, pero además tenemos también dentro del banco de proyectos también proyectos socioproductivos como plantas comunitarias de agua potable, como proyectos socioproductivos y de emprendimiento que tienen que ver con líneas de mototaxi, que tienen que ver con ofrecer servicios con los jóvenes que están en el territorio, que son profesionales como plomería, como electricidad, y además, bueno, por supuesto, casas de artes y oficio, acondicionamiento de las sedes de la Orquesta Sinfónica de Venezuela que tenemos en el territorio. Es decir, tenemos un cúmulo de proyectos que tienen mucho que ver con lo que quiere la juventud. La Rosa también destacó la participación de bachilleres, deportistas y jóvenes con diversos intereses que buscan presentar sus propuestas, al tiempo que extendió la invitación a la juventud a participar en el cronograma de actividades a desarrollar en el estado. Más de 2.000 feligreses del municipio Acosta del estado Monagas celebraron las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua. Retomar conciencia como pueblo, como comunidad, para crecer y seguir adelante, como nos dice la palabra de Dios en este día, caminar como peregrinos en la esperanza, pero una esperanza que no es pasiva, sino es constructiva, transformadora. Asimismo, el alcalde del municipio Acosta en el estado Monagas, Jesús Velázquez, disfrutó junto a la feligresía de la celebración religiosa en torno a San Antonio de Padua. Con la escogencia de la señorita San Antonio de Padua 2025. Estamos celebrando la misa de acción de gracia por esta fe católica y vamos a la procesión. Aproximadamente 2.5 kilómetros vamos a tener con la feligresía en estas actividades de testimonio de fe de todos los acostenses. Continuamos estas actividades con coleo, en la manga de coleo Jesús Otaola. Me siento sumamente alegre, extraordinariamente alegre y feliz por estar celebrando el día de nuestro santo patrono San Antonio de Padua. Es un santo sino universal, porque en todas las iglesias, por lo menos hasta donde yo he podido ir, yo veo a San Antonio en todas partes. Un santo que todo aquel sanantoñero le pide por su familia, por su familia que está lejos, y él siempre responde. Para la feligresía, esta celebración significa la renovación de fe por el santo San Antonio de Padua, que además contó con el despliegue de más de 180 funcionarios de seguridad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Y esta es una nueva entrega de Alta Esfera. Nos encontramos en la isla de Margarita, acá en la sede del Digitel, con el presidente de esta empresa, Luis Bernardo Pérez. Bienvenido a la isla de Margarita, con muy buenas noticias para acá, para el estado Nueva Esparta, con esta conectividad 5G. ¿Qué significa? Primero que nada, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde, que definitivamente muy sabrosa después de una lluvia de todo el día. ¿Qué significa 5G para el estado Nueva Esparta? 5G es simplemente la quinta generación celular o la quinta generación en telecomunicaciones. Eso le va a permitir un despliegue muy rápido para poder tener muchísimo más acceso a Internet en aquellos sitios donde hoy en día no están conectados. Pero para llegar a ese 5G, para poder tener esas capacidades que tenemos prácticamente unos 4 años trabajando para este día. Esos 4 años significan muchísima inversión, sobre todo para cambiar la arquitectura de la red
mejorar definitivamente la cantidad de estaciones que hay. Margarita hace 4 años y medio lo que tenía eran 30, 35 estaciones. Hoy en día cuenta con 125 estaciones que cubren toda la isla. Todas están listas para hacer 5G. Eso significa que la conectividad que va a empezar, que está ya disfrutando esta isla, pues está a cualquier altura de cualquier país en el mundo. Y la isla de Coche también cumple con esta conectividad, también es alcanzada por este avance. Es correcto. Yo estuve hace unas semanas atrás en la isla de Coche en un programa social dando conectividad con fibra óptica a través de esta tecnología a todo lo que fueron las escuelas. Viendo este Plan Nacional de Telecomunicaciones que hemos construido junto al general Jorge Eliezer Márquez de Conatel, y lo que pidió el presidente, tener una visión muy clara de cómo íbamos a expandir este plan nacional. Bueno, todo el sector turismo en esta isla, que definitivamente, y el pesquero se va a beneficiar directamente de todo esto. Yo creo que Venezuela merece que nosotros le demos todo lo que podemos hacer desde nuestro granito de arena o desde nuestro rincón para que Venezuela siga siendo esa Venezuela pujante y esa Venezuela que la queremos todos. Nueva Esparta entonces pasó a ser una isla del Caribe. La isla del Caribe con mejor tecnología de 5ª generación. Muchas gracias. Esto fue una entrega de Alta Esfera. Desde acá, desde la isla de Margarita, reportó para ustedes Lisbeth Miquilena. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Volvemos con la actualidad internacional. Asesino de congresista en Estados Unidos visitó las casas de 4 políticos antes de cometer el homicidio. Esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Uruguay, donde 4 reclusos murieron y 3 policías resultaron intoxicados con monóxido de carbono en un incendio en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Montevideo. El personal de bomberos acudió rápidamente para controlar el fuego a la 1 de la tarde aproximadamente y evitar la propagación dentro del lugar. Las autoridades del recinto carcelario, junto con personal judicial y técnico, trabajan en el lugar para comenzar las investigaciones y determinar las causas. La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay lanzó una advertencia contundente. El sistema carcelario del país se encuentra en una situación límite y explosiva. Nos situamos ahora en Bélgica. Una persona perdió la vida y otras 2 resultaron heridas producto de un ataque con arma blanca en un autobús que cubría la ruta Lens-Amberes. El incidente ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde cuando uno de los viajeros se levantó y con un cuchillo le cortó el cuello a otro de los pasajeros. Otras 2 personas habrían resultado heridas, entre ellas el conductor de la unidad. El sospechoso, un hombre de 38 años, fue arrestado en el autobús. La policía investiga para dar con el motivo de este crimen. Volvemos a nuestro continente. La Fiscalía Federal de Estados Unidos informó que el presunto asesino de la congresista de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo acudió a las casas de 4 políticos la noche del crimen. La Fiscalía norteamericana explicó que el sujeto inició el recorrido en la vivienda del senador estatal John Hoffman, quien resultó herido de bala. Luego tocó la puerta de la casa de un político en Maple Grove y no encontró a nadie en casa. Luego se dirigió a una vivienda en la localidad de New Hope, donde se marchó después de ver a un agente policial y finalmente terminó su recorrido con el asesinato de la congresista y su esposo. El hombre enfrenta ahora 6 cargos federales, entre ellos 2 de asesinato con arma de fuego, que puede costarle cadena perpetua o inclusive la pena de muerte. Volvemos a Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, retó a la oposición a plantear una moción de censura ante las demandas de dimisión. Afectado por un escándalo de corrupción de 2 cercanos colaboradores, Sánchez descartó renunciar o adelantar las elecciones, al tiempo que defendió la transparencia del Partido Socialista Obrero Español. Agregó que a lo largo de esta semana se reunirá con todos los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura para conocer sus propuestas. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae, que nos tiene noticia de último momento.
Rusia desató una ofensiva nocturna sobre Kiev, 14 muertos, decenas de heridos y daños civiles masivos. El ministro del Interior indicó que los misiles impactaron zonas residenciales, centros educativos y servicios esenciales. La ofensiva afectó también otras regiones del país, incluidas las ciudades de Odessa y Chernihiv. Ahora pasamos al portal web de El Heraldo, que titula así: emergencia en Ecuador, aluvión causó nueva rotura en uno de los principales oleoductos del país. La empresa estatal Petroecuador aún no ha establecido la cantidad de petróleo derramado. Las operaciones se mantienen suspendidas mientras continúan las labores de contención del crudo derramado en la zona del incidente. Un creativo programa de entretenimiento se hizo viral en redes sociales. La razón: está hecho completamente de inteligencia artificial. Lo que más llama la atención del video es que realmente todo se ve excesivamente real. El presentador, el set de grabación y hasta el público en vivo, desde sus expresiones hasta el modo de interacción entre ellos. ¿Qué les parece? Bueno, me parece que hay que ponerse las pilas, ¿no? No voy a hacer que nos sustituyan por inteligencia artificial pronto. Así es. Sin embargo, hay algunos detalles por los que se puede determinar si es producto de inteligencia artificial, claro, hay varias cosas. Es real. Por ejemplo, dicen que fijarse en las manos, en las miradas, son unos puntos que delatan allí si es una creación de inteligencia artificial o es real. Pero aquí no se nota nada. No se nota absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué se nota en la actualidad deportiva con nuestro compañero Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias, muchachos, buenos días, y humildemente esperemos sí seguir haciendo un buen trabajo para evitar que la inteligencia artificial nos sustituya. Vamos a entrar directo en materia y, como no podía ser de otra manera, hablamos del Mundial de Clubes. Boca Juniors y Benfica empataron 2-2 en un extraordinario partidazo en el que pasó de todo. Finalmente, a la salida de un córner, Nicolás Otamendi, como lo veían allí a mis espaldas, atacó el primer poste y con un preciso cabezazo puso el 2-2 definitivo en el marcador de este vibrante y disputado partido. Boca 2, Benfica 2. Pasamos a otro grupo, en este caso el grupo D. El Chelsea inglés y el Flamengo de Brasil toman ventaja en la tabla del grupo C. Corrijo, estamos hablando del grupo C. Vamos a seguir adelante con otras informaciones del mejor baloncesto del mundo, en este caso de la NBA. El Oklahoma City Thunder vence 120-109 a los Indiana Pacers en el quinto juego de las finales de la NBA. El casi siempre decisivo quinto juego, el que suele ser el partido bisagra de las finales al mejor de 7, se lo quedó el Thunder de Oklahoma. Un estelar, Jalen Williams, quien con 40 puntos consiguió un récord personal en playoffs, sumado a un doble-doble de Shai Gilgeous-Alexander de 31 unidades y 10 asistencias, pusieron a los de Rick Carlisle a una sola victoria del cetro del campeonato de la NBA. Por el lado de Indiana, Tyrese Haliburton abandonó brevemente el juego hacia el final del primer cuarto para recibir tratamiento después de aparentemente agravar una lesión en la parte inferior de su pierna derecha, la cual lo ha estado molestando durante gran parte de esta serie definitiva. Las estrellas de los Pacers anotaron apenas 4 puntos con 7 rebotes y 6 asistencias. Haliburton en 34 minutos sobre el tabloncillo, así que el Thunder de Oklahoma, el primer sembrado de la conferencia oeste, está apenas a una victoria de conseguir el campeonato de la NBA. El sexto y potencialmente definitivo juego de estas finales de la NBA, por cierto, será el próximo jueves 19 de junio en la casa de los Indiana Pacers. De la NBA pasamos a las grandes ligas. El venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta y el estadounidense Josh Smith de los Vigilantes de Texas se convirtieron en los jugadores de la semana del mejor béisbol del mundo. Allí vemos en pantalla justamente cómo rindieron ambos peloteros. Ronald Acuña Jr. con 619 de averaje, 3 jonrones, 6 carreras impulsadas y un OPS de 1787, mientras que el campo corto de los Rangers, Josh Smith, tuvo un averaje durante la semana de 423 con 2 jonrones, 4 carreras impulsadas y un OPS de 1269. Llegamos al final de los deportes por el día de hoy, pero les contamos rápidamente que hoy martes, como todos los días, continúa la acción del Mundial de Clubes por la pantalla de Televen, tu canal. Hoy hay hasta 4 partidos y los repasamos con ustedes. A las 12 del mediodía, en lo que tiene el potencial para hacer un bonito encuentro, Fluminense de Brasil juega ante el Borussia Dortmund alemán.
Luego, a las 3 de la tarde, River Plate de Argentina se enfrentará al Urawa Red Diamonds de Japón. A las 6 de la tarde, el Ulsan Hyundai surcoreano, el equipo en el que hace vida el venezolano Matías Lacaba, se verá las caras ante el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Y cerramos con otro plato fuerte, los Rayados de Monterrey, equipo que cuenta en sus filas con jugadores como Sergio Ramos o Sergio Canales. Los españoles tratará de dar la sorpresa ante el siempre competitivo Inter de Milán, el vigente subcampeón de la UEFA Champions League. Nos vamos, que tengan todos feliz día y mañana seguro tendremos más información del Mundial de Clubes. Mucha actividad, ¿eh? Muchísimo. Gracias, Anthony, por esa impecable información deportiva. Bien, muchachos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero les adelantamos que en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado a una entrevista que estamos seguros será del agrado de todos ustedes. Ya venimos. Bueno, compartimos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Canares. Siempre pues hacemos balance del sector, ¿no, Iván? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y un poquito ver las cosas, ¿no? Uno tiene que medirlo por etapas, por meses, por trimestres, por semestres. Y te diría, bueno, ya estamos en el primer semestre culminando, ¿no? Aproximándonos al fin del primer semestre de este año 2025 y me gustaría que hicieras una aproximación de cómo van las cosas en el sector que representas. Seguro. Bueno, un primer semestre bastante cargado de incertidumbre. El sector restaurantes pues no escapa de todo este sube y baja de esta economía, de esta situación cambiante y esta dinámica que constantemente nos mantiene moviéndonos, ¿no? Mira, un semestre bastante complejo, sí, desde los primeros 2 meses comenzaron el tema de ventas bastante bajas y en este momento creo que se adelantó, siempre hay un bajón en muchas ciudades que comienza a partir de julio, porque bueno, viene la época de vacaciones, para otras ciudades es una buena época, pero vamos a hablar del común que no son zonas turísticas o ciudades turísticas, ese bajón siempre arranca en julio, más o menos, pero en esta oportunidad arrancó casi en abril, mayo. Imagínate. Sí, entonces... ¿Razón particular o razones? Bueno, todo, pues como te comento, que afectan de una u otra forma el bolsillo, del bolsillo del ciudadano, y el ciudadano es el que alimenta los restaurantes. Al final el que visita, el cliente, el comensal, al no tener tantos comensales, al haber también tanta oferta, que eso es lo otro, porque no es solo el tema poder adquisitivo, sino la oferta que hay, la sobreoferta que hay, bueno, pone el reto muchísimo más cuesta arriba para los que estamos en este sector. Y agrégale este factor o variable. Este ingrediente. Sí, particular como es el mercado cambiario, su desenvolvimiento, el impacto sobre precios, el impacto inflacionario. ¿Cómo está en este caso manejándose el sector? Sí, y es la misma porque el dueño del restaurante, el comerciante viene absorbiendo, viene siendo una suerte de parachoque, ¿sí? Es el que absorbe para tratar de no impactar o no voltearse y trasladar esos precios al consumidor final, porque sabemos que si lo hacemos, corremos riesgo de salir de mercado, ¿no? Entonces ese es el reto que yo insisto, viene ocurriendo hace mucho tiempo, que tiene el dueño de restaurante, y yo creo que de cualquier comercio en este momento, ¿no? ¿Cómo hago para entregar un producto de valor? ¿Cómo hago para entregar una propuesta correcta a un precio muy atractivo y al final que me quede algo de margen? Porque al final estas son estructuras y son negocios que tienen que tener un beneficio para mantenerse. Ahora, ¿cómo manejarse, no? Encontrarse en ese terreno, en ese escenario y decir, mira, me está afectando la carga de los inventarios, la carga del precio que me elevan del producto que tengo luego yo que vender posteriormente. ¿Cómo no puedo subir el precio sino de una manera mucho más racional y equilibrada? Oye, pasearse por eso no es nada sencillo. No, nada sencillo, y yo creo que en este momento cobra mucha fuerza, Carlos, el tema de manejar los números. O sea, en verdad el negocio gastronómico es un negocio espectacular. Yo siempre se lo digo
la gente, todo esto que hablamos no lo hago desde el punto de vista de lo negativo, ni para asustar en lo absoluto. No, es muy positivo porque la gente, a pesar de que se da un trompón, de repente se levanta y sigue, porque algo atrae ese negocio, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el servir es muy bonito. Yo creo que esto es un negocio que todo lo que es hospitalidad termina seduciéndonos a todo lo que nos gusta servir, y yo creo que de allí parte. Pero sí, ese cobra mucha fuerza el manejo muy eficiente de los números. Hoy en día los márgenes son muy cortos, Carlos. Hoy en día, a diferencia de hace muchísimos años, otras épocas, el negocio gastronómico dejaba unos márgenes bastante atractivos, muchísimo más grandes. Hoy en día no, hoy en día nos estamos yendo como a esos estándares mundiales. No sé si has escuchado que de repente en España, en Estados Unidos, una inversión te lleva 7 años recuperarlo, un restaurante. Estamos empezando a coquetear con esos números acá, cuando antes las inversiones en los restaurantes tal vez de repente 1 año y medio, hasta 8 meses, en alguna época. ¿No fue bueno que la gente en algún momento que emprendiera algún negocio de este tipo se acostumbrara? No, yo 1 año y medio, 2 años... No, mira, lo que le cuesta, por ejemplo, que ya que mencionas España, recuperar la inversión a una persona o a un grupo económico, mira, lleva su tiempo. Porque eso lo que nos llevó es siempre a la inmediatez. Muy de los venezolanos, en fin. Cada vez que te presentan un negocio que no sea inmediato, tú como que no, mira, no funciona. Y los negocios no son así, los negocios requieren tiempo. Los restaurantes son negocios que requieren tiempo, tienes que dedicarle mucho. Es paciencia, es constancia, es servicio. Eso requiere tiempo. Lo que pasa es que efectivamente nos acostumbramos a unos tiempos muchísimo más cortos. Entonces, en este momento que las cosas, no quiero decir que se están normalizando, pero se están estandarizando, pues nos cuesta un poco. Ahora, tú en otras ocasiones lo hemos conversado aquí, Iván, el tema de cierres y aperturas. Sí. ¿Cómo está la situación en este momento? El año pasado no fue muy favorable. Este año, bueno, ya, como decía antes, estamos transitando sobre el fin del primer semestre. ¿Qué ha pasado? Sí, no, mira, lamentablemente han cerrado varios negocios conocidos, ¿ok? Que el tema es que cuando cierra un negocio conocido de estos de exposición, pues como que hace más ruido, ¿no? Como que llama más la atención, pero detrás de ellos también hay otros negocios que lamentablemente van cerrando. Ojo, también van abriendo, que uno dice, pero bueno, ¿cómo en esto? Es una dinámica muy particular. Sí, ¿cómo en esto van a abrir otro tipo de negocio? Mire, yo soy muy insistente, un negocio tiene tiempo, requiere tiempo. O sea, que tú abras un negocio, puede estar 2 años, puede estar 1 año planificándolo. Si ya tú estás a mitad del camino, ya estabas casi terminando el local, tú tienes que terminar de salir para adelante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este momento, si hablamos de relación, que me lo preguntaron estos días, pueden ser que estemos en una relación de 3-1, o sea, están cerrando más o menos 3, van a ir cerrando 3 y está abriendo 1. Ahora, también la marcha hacia la economía informal. Bueno, está creciendo. Mucha gente que estaba en la formalidad, Iván, ahora sencillamente ha decidido, mira, para sobrevivir, irse a informalidad, por supuesto, reduciendo toda la estructura y, bueno, achicándose de una manera para poder mantenerse, ¿no? Sí, totalmente. O lo otro es también marcas que pudiesen haber dado el brinco a la formalidad, porque de repente arrancan en una cocina oculta, arrancan con un concepto un poco más casero, pero ya en este momento se lo piensan. Ese es el problema, ¿no? Que yo siempre digo, cuando tú das el brinco a la formalidad, eso te va a dar exposición, eso te va a ayudar mucho a tu marca, pero el momento creo que la gente está como pausada y dice, bueno, mejor me quedo aquí. Sí. Mira, vamos a hacer una pausa, Iván, y vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Continuamos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Ahora, para el sector, ¿qué haría falta, Iván, para volver a retomar o sencillamente volver a recibir oxígeno y volver a decir, claro, eso tiene que ver con el desenvolvimiento económico? Es demasiado obvio y si no se recupera la economía y comienza la economía a dar tumbos, la situación va a reflejarse en todos los sectores de la vida nacional. Pero ¿qué necesitaría concretamente el sector de restaurantes? Mira, yo pienso y siempre parto del tema bancario. Es fundamental. Yo creo que ese apalancamiento que puede tener cualquier empresa al final con el sector bancario sería espectacular. Sé que ya hay algunas entidades que están haciéndolo, tienen un costo... Pero muy lento todo en ese sentido. Sí, totalmente. Tienen sus tiempos, tienen sus costos, que eso es lo que hay que evaluar. Sí, ya tenemos varios casos pues, de gente que ha tocado banca y ha sido beneficiado con algo de esto,
pero tienes que saberlo manejar muy bien. ¿Okay? Bueno, y lo otro es las cargas hoy en día fiscales que hay, que sin duda yo creo que eso es lo que más preocupa al comerciante, al dueño de restaurante. Sabemos que todo el mundo tiene que responder y entrar en la dinámica de esta formalidad fiscal, pero hay momentos donde creo que el comerciante se siente como de una otra forma asfixiado, ¿no? Se siente que está como que por muchos flancos está siendo, la palabra no es atacado, pero sí está siendo enfrentado. Entonces, bueno, pierdes mucho tiempo en vez de estar pensando cómo crezco, cómo vendo más, qué estrategia hago para resaltar. Pierdes mucho tiempo resolviendo esas cosas administrativas en vez de meterle el foco a lo que realmente tendría que ser, que cómo hago de mi negocio un mejor lugar. Lo que pasa es que de repente te aparecen cuando menos te lo esperas, alguna nueva carga impositiva. Claro. Hay una ley de armonización tributaria que no termina todavía de cohesionarse, porque cada quien la aplica según a su buen saber y entender en cualquier parte del país. Están las propuestas de reducir el impuesto de las transacciones financieras, que sí reducir el impuesto al valor agregado, eso parece menos probable, pero si tú sigues arropando o asfixiando con peso fiscal a la economía privada, mira, va a terminar en una situación que no sabe uno si podrá sostenerse en el tiempo. Completamente, y que esto al final se termina trasladando en, bueno, sí, cierres de sitios, desempleo, se traducen muchas cosas negativas. Entonces, por eso te comento, tendrían que haber unos cambios bastante trascendentales a nivel económico, para que las cosas vuelvan, al final se va hacia el poder adquisitivo. Si la gente tiene ese poder adquisitivo, esa tranquilidad de salir a gastar sin la preocupación de que es que no sé qué puede pasar la semana que viene, pues empezamos a trabajar de una manera un poquitito más tranquila, más organizada. Ahora, lo que pasa es que también te digo algo, ¿no? Y eso surge de conversaciones con diferentes representantes del sector privado. Si tú sigues de alguna manera ejerciendo presión, vienes con más asfixia fiscal, lo que va a ocurrir es lo contrario, ¿no? El efecto va a ser el contrario. La gente se va a marchar a la informalidad, o a menos que baje a la Santa María, baje las puertas y se acabó. O se va a la informalidad, y la informalidad no paga impuestos, compañero. No, y está pasando. Muchas de las personas a veces de sitios que han cerrado, que conozco, y me dicen, mira Iván, me cansé, simplemente me cansé, no voy a luchar más y voy a hacer otra cosa. Entonces, bueno, no es la idea porque, como te digo, este es un negocio muy bonito, un negocio que genera mucho empleo, Carlos, aquí hay mucho empleo directo, indirecto, se compran cosas de productores locales, o sea, esto es un negocio que mueve muchas cosas dentro de la economía. Y con una gran diversificación además. Completamente, más allá de aportar el entretenimiento. Entonces, son sectores que tienen que estar allí, que no existen en todos los países. Pero bueno, tenemos nuestras particularidades en este momento y ese es el reto para el dueño de negocio, cómo pasar toda esta adversidad y bueno, sacar adelante su negocio. Sí, porque hay negocios tradicionales, eso los hemos conversado en otras ocasiones, que pueden mantenerse. Hay algunos nuevos que sencillamente piensan que van a lograr un beneficio a corto plazo y terminan estrellándose. Hay otros que de repente la pegan, que son nuevos y se mantienen en el tiempo. O sea, es una dinámica muy particular la de los restaurantes. Como que no hay una fórmula. Yo le digo, la gente me dice, ¿cuál es la fórmula? Mira, ¿cuál es el concepto? Yo le digo, mira, conceptos pueden haber muchos, tienes que buscar lo que no hay, de repente busca lo que no esté contenga tanta sobreoferta. Y en este momento, lo que yo le digo y le recomiendo a las personas, tienes que darle mucha fuerza al tema de la hospitalidad, el servicio, la atención. Eso es lo que en estos momentos la gente está valorando, Carlos. El precio sin duda sigue siendo algo bien importante, pero el tema de que tú vayas a un sitio y te sientas realmente restaurado, que de allí viene esa palabra, eso es importantísimo, eso es fundamental y yo siempre en mi conferencia lo digo, el que entienda la importancia que tiene el servicio de la atención en estos momentos para su negocio son los que van a destacar del resto de las propuestas. Bueno, muy bien, ya habrá ocasión de conversar nuevamente. Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy acá en la entrevista del noticiero. Pausa, como siempre el retorno, arte y espectáculos en lo... Fan acusa a cantante de manipulación y abuso de poder.
Señores, una joven catalana contó a través de sus redes sociales, específicamente su cuenta en TikTok, que mantuvo una relación con un reconocido intérprete español, cuyo vínculo se volvió inquietante y doloroso, pues afirma que el artista jugó con sus sentimientos. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales que están totalmente a su disposición. @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @Mandy Mesa. Iniciamos. Señores, una nueva polémica rodea a Alejandro Sanz. Recientemente, una fan lo acusó de manipulación y abuso de poder a través de su cuenta de TikTok. La joven contó que conoció a Alejandro Sanz en el 2015, cuando ella tenía tan solo 18 años de edad y él 49. La joven apuntó que la experiencia se volvió un poco inquietante y dolorosa, pues afirmó haber mantenido relaciones íntimas con el intérprete de Corazón Partido. La catalana también afirmó que sus conversaciones privadas eran espiadas y que el trato que recibió por parte de Sanz traspasó los límites de lo que se considera moral y humanamente aceptable, por lo que se sintió usada y engañada por el artista. Cantante reveló su ritual de sanación emocional a través de la música. En una conversación íntima con Mónica Lewinsky, Miley Cyrus reveló cómo su más reciente trabajo musical refleja una etapa de transformación personal, resiliencia y nuevos límites en su vida y carrera artística. La charla abordó temas como la salud mental, la influencia familiar y la importancia de construir una narrativa propia. Cyrus explicó que su nuevo álbum visual, Sometimes Beautiful, surgió de una nueva necesidad personal de infundir belleza y esperanza en tiempos difíciles. La artista describió la música como una forma de medicina y argumentó que el título del disco está íntimamente ligado a su proceso de sanación. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizarnos por nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, damos por concluida la primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Simplemente les invitamos a seguir en nuestra sintonía y mañana bien temprano nos reencontramos. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.